variados. Es importante se sepa. Bueno. Apreciados estudiantes, nuevamente les doy la bienvenida a este encuentro sincrónico, en la cual vamos a repasar todo lo que tiene que ver con las proposiciones categóricas y el razonamiento deductivo e inductivo. Propiamente, vamos a ir avanzando un poco rápido, ya que estos temas ya lo hemos abordado en tanto webconferencias como otras clases sincrónicas que he venido dando a lo largo de estas últimas semanas. Entonces, vamos a centrarnos en el razonamiento deductivo e inductivo, un poco sobre la tabla de oposición y las proposiciones categóricas y su clasificación. Como también vamos a hacer algunos ejercicios aplicativos, en la cual pues espero la participación de todos ustedes. Y bueno, quien les está hablando y quien ha estado apoyándolos durante ese proceso de formación es su tutor, Fabián Adams. Bien, esta parte la he explicado en varias ocasiones, pero haciendo como un recorderis rápido propiamente. Debemos determinar que existen dos tipos de cuantificadores principales. ¿Cuáles vienen siendo esos cuantificadores principales propiamente? El universal y el existencial. Ahora, existen otras variantes de estos cuantificadores principales. Variantes como su negación, que es la que tengo al lado derecho, ¿sí? En la cual pues lo podemos expresar de esta forma para el cuantificador universal y para el cuantificador existencial sería de esta manera. Entonces, la forma natural en como yo expreso un cuantificador universal, que es el principal inicial, sería para cada y para cualquiera. Su negación, totalmente la otra cara de la moneda, sería que no es cierto que para todo, no es cierto que para cada, y no es cierto que cualquier elemento X tal que X sea tal cosa. ¿Sí? Es un ejemplo propiamente de la negación del universal. Ahora, tenemos el segundo cuantificador principal, que es el existencial, en la cual, pues, si se dan cuenta, en el primero tenemos una generalidad. Este es más algo específico. El existencialismo es más específico, algunos tantos, mientras que el existencial es todo un conjunto de, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia del uno al otro. Mientras en el universal abordamos todo o un todo, en el existencial abordamos algunos. No todo el universo en sí, el conjunto expresado que vamos a trabajar. Entonces, su forma natural o lenguaje natural en la cual pues generalmente lo explicamos es: existe algunos, existe por lo menos un X tal que sea tal cosa. Su negación o la otra cara de la moneda es la negación del existencial, en la cual se expresa de forma natural: no existe no existe no existe por lo menos un X tal que tal cosa. Bien, una vez aclarado esto, también es de aclarar que existe una variante del universal que es el universal único, que lo voy a explicar a continuación. Bueno, el universal único es este último, perdón, el existencial único, me disculpo, es existencial único, es este último que estoy aquí encerrado acá un momento, es este. Y generalmente su expresión está ligado de esta forma que está acá. Bueno, lo voy a hacer, lo voy a escribir como más grandecito en un momento. Su expresión es el mismo cuantificador existencial, que es esa E transpuesta, con un signo de admiración. Este es el signo existencial único. Pero bueno, no me adelanto tanto a los hechos. Estos son algunos ejemplos manejando todos los cuantificadores propiamente, o los más usados. Yo creo que estos son todos, propiamente dentro de los cuantificadores a nivel general. Entonces yo aquí por lo menos tengo el cuantificador universal afirmativo, que un ejemplo es: todas las plantas son verdes. Estoy haciendo una generalidad: todas las plantas son verdes. Bueno, pueda que esté desfasándome de la realidad, porque no todas las plantas sean verdes, o bueno, pueda que tengan algo verde, sí,
pero yo aquí estoy generalizando. Entonces, pueda que por ahí me esté equivocando en esta afirmación, pero esto lo pongo como un bosquejo a tipo de ejemplo. ¿Sí? Para el tema del cuantificador universal afirmativo. Ahora, otro ejemplo, ya yéndome para el universal pero negativo, sería que mientras que en la primera es toda, en la que le sigue es ninguna o ningún estudiante reprobó la materia, que es lo que uno como docente espera de sus estudiantes. Entonces, aquí nuevamente estoy generalizando. Me dice un estudiante, profe, aquí está excluyéndolos a todos, porque ninguno es nada, ¿sí? Resulta que no, que si lo vemos realmente desde la perspectiva del universalismo, propiamente encontramos que ese ningún estudiante reprobó significa que realmente no hay un elemento para determinar que en este caso un estudiante pues haya reprobado o no la materia. Si hay un estudiante que reprobó, entonces esto no sería ningún, sino que sería algún. Por lo tanto, es válido explicar el universal o su contraparte de toda, sería pues ninguno. O otra forma de expresar esto sería todos los estudiantes no reprobaron la materia. Otra forma de expresarlo y que también lo usan mucho cuando se va a negar un cuantificador. Puede aquí uno empezar con todos sin ningún problema en vez de ninguno. Pero es bueno aclarar es bueno aclarar ese tipo de inquietudes. Tenemos ahora el cuantificador existencial afirmativo. Vamos a entrar en los existenciales. Ya aquí propiamente no estamos generalizando, sino que estamos simplemente nombrando algunos o contando algunos. Como bien su nombre lo explica, por lo menos para este ejemplo, algunos hombres son sabios. Si yo dijese todos los hombres son sabios, estaría obviamente manejando cuantificador universal afirmativo. Pero como no, estoy manejando algunos. Entonces, pueden ser que esos algunos, supongamos que tenemos un conjunto de 100 hombres sabios, resulta que de esos 100 hombres sabios solamente son una cantidad de millón de hombres en general. Entonces, solamente 100 de un millón, eso solo los hace propiamente un cuantificador existencial afirmativo, porque son algunos hombres son sabios. Entonces, es importante propiamente determinar esto. Su contraparte o la otra cara de la moneda para el existencial es el negativo. En este ejemplo que yo explicaba de las aves, y me lo preguntaron bastante, es algunas aves no pueden volar. Sí, aquí no empecé diferente a como empecé con el afirmativo, pero la diferencia es que tengo un no, y ese no me cambia todo. Ahora supongamos que no existe ese no, quitemos esa vaina. Y leámoslo de la siguiente forma. Algunas aves pueden volar. Si yo lo leo de esa forma, ya no sería un existencial negativo, sino que por el contrario sería un existencial afirmativo. Porque erradiqué ese no lo estoy explicando aquí. Ahora, en ese orden de ideas, si yo colocase un no aquí de hombres y son, entonces leámoslo de la siguiente forma. Algunos hombres no son sabios. Entonces, en ese orden yo no estoy hablando de un existencial afirmativo, sino de un existencial negativo. Sí, como van cambiando y van variando las cosas, ¿verdad? Entonces, es importante la manera en cómo nosotros vemos el argumento que nos están mostrando o cómo vayamos a expresar dicho argumento, porque cualquier palabra cuenta. Sobre todo estas negaciones no, que son
bastante importantes a la hora de analizar un argumento. Bien, en este caso, pues ya tenemos que algunas aves no pueden volar, es muy válida esta afirmación y el cuantificador existencial es negativo. Bien, finalmente el ejemplo que les comentaba en la diapositiva anterior era el cuantificador existencial único. ¿Qué pasa aquí? Este cuantificador lo que lo hace especial es que solamente selecciona un único elemento, una única persona, animal, objeto, etc. Mientras que en el cuantificador existencial afirmativo negativo hablamos de algunos, de varios, no generalizando, sino de algunos varios. En el existencial único, como palabra final lo dice, único, solamente se deriva de una sola cosa. Por ejemplo, si estamos en un campeonato, en la final, supongamos que estamos en la final de un partido, de un torneo, en esa final no van a haber dos ganadores directamente, sino que va a haber un primer puesto, un segundo puesto y un tercer puesto. Pero el ganador es el que se lleva el primer puesto. Es un único equipo ganador. Por eso es que aquí en este ejemplo yo expreso lo siguiente. Entonces tengo yo, así como en su forma natural, hay miren, un único equipo ganador. Un único. Generalmente sucede mucho en los campeonatos, en los torneos de cocina, de fútbol, baloncesto, de cualquier cantidad de cosas. El existencial único es muy usado propiamente aquí. Bien, ahora vamos a entrar en materia propiamente de lo que tiene que ver con los ejercicios. Pero antes quiero saber cómo vamos hasta ahí. Yo creo que vamos bien. ¿Sí he sido claro propiamente con estos 5 ejemplos de los cuantificadores? Sí, señor. Perfecto. Avanzamos. Bueno, vamos a hacer unos ejemplos propiamente entrando ya en materia de aplicación. Tenemos el siguiente ejercicio. Desarrolla el ejercicio propuesto a continuación. Tenemos entonces el argumento. Dicen que tenemos que mirar cuál es el tipo de cuantificador. Y dice cuadrado tiene 4 lados iguales y tenemos humano vuela por los aires. Si somos... es que esto es importante tener claro que tenemos que ser muy realistas en esto. Cuando nos dicen un cuadrado tiene 4 lados iguales, tiene todo el sentido. Entonces, sería su cuantificador. Que todo cuadrado tiene 4 lados iguales. Una vez me dijeron, profe, es que yo he visto cuadrados que tienen 2 lados iguales. Entonces le digo yo, no, un cuadrado es un rectángulo, no hay que confundir los tipos de figuras geométricas. Cuadrado siempre va a tener sus 4 lados iguales. Entonces, todo cuadrado tiene 4 lados iguales. Ahora, para el primero, bueno, pues es el que más se ajusta y generalmente yo he tenido como ese tipo de confusiones cuando tenemos ese tipo de argumentos. Entonces, es normal y por eso es bueno como hacer esa aclaración aquí. Ya tenemos entonces el primero realizado. Ya propiamente sabemos que es el cuantificador universal, todo. Ahora tenemos el segundo argumento, humano vuela por los aires. Yo creo que siendo del contexto natural, ningún humano vuela por los aires, a no ser que pues estemos en un equipo, aparato o volando en un avión. Pero, como les dije, hablando de un contexto natural, ¿sí?
pues ninguno nacemos con alas, ¿no? Entonces, aquí propiamente el argumento es ningún humano vuela por los aires. Listo, entonces, teniendo en cuenta ya esas dos argumentos con sus respectivos cuantificadores, ya hemos desarrollado la primera parte, que es el argumento completo de forma que sea verdadero y válido. Todo cuadrado tiene cuatro lados iguales, ningún humano vuela por los aires. Ahora nos dice, ¿cuál es la simbología del argumento? Bien, aquí es nuevamente donde tengo confusiones con mis estudiantes que me preguntan por este tipo de situaciones con la simbología de los argumentos. Entonces, para el primero, todo cuadrado tiene cuatro lados iguales. Su forma, obviamente, de expresarse, lo voy a encerrar aquí, es esta. Para todo, X. ¿Quién sería X? Aquí el sujeto propiamente vendría siendo mi cuadrado. Aunque bueno, no lo debía haber hecho aquí. Es aquí donde lo debo hacer. Para todo cuadrado, X tal que X tiene cuatro lados iguales. Aquí estoy encerrando el X propiamente. O tiene cuatro lados iguales X. Sí, lo pueden leer de esas dos formas como se las acabo de mencionar. Ahora, yo aquí les muestro también cómo es que yo lo leo. Para todo cuadrado X, sí, ya tenemos. Me preguntan dónde yo encuentro este tal que. Este tal que es cuando yo vengo, cierro aquí, significa tal, y cuando abro aquí significa que. Los paréntesis. X tiene cuatro lados iguales. Entonces, cuatro lados iguales X. Propiamente eso es. Esto es cómo nosotros debemos expresar la simbología del argumento para obviamente el primer argumento. Ahora vamos a trabajar con el segundo argumento. Bien, entonces aquí y tendríamos lo siguiente. Bien, ya tenemos claro quién es nuestro argumento como tal. Ningún humano vuela por los aires. Y forma propiamente como se debe escribir sería de la siguiente manera. Para todo X, miran, pero profe, empezó un para todo, que es un universal prácticamente afirmativo. La respuesta es sí, tiene mucho sentido que tengan esa inquietud. Pero no solamente debemos tener en cuenta lo que está dentro del primer paréntesis, sino lo que está también en el segundo paréntesis. Entonces yo aquí pongo una negación. Para todo X, supongo que este es un término positivo, vuela por los aires. Como estoy negando, entonces todo esto sería una negación. Entonces, ¿qué pasaría si yo me pongo a mirar entre positivo y negativo? ¿Qué voy a obtener yo entre positivo y negativo si estuviésemos aplicando la ley de signos? Me haría una negación. Por lo tanto, si es totalmente válido o se me cumple propiamente el universal como tal negativo. Eso es importante que esto estuviese en cuenta. Ahora, listo, me dicen, profe, pero no me quedó del todo como tan claro. Listo, hagámoslo de otra forma. Hagámoslo de otra forma. Vemos que eso es interesante con la lógica, que uno puede como mirar diferentes posibilidades. Supongamos que yo aquí empecé con la negación propiamente del universal negativo. Entonces, aquí sí estoy diciendo propiamente que ningún X tal
que, y aquí propiamente yo escribiría, vuela por los aires X. Aquí yo colocaría esto y cerraría yo aquí. Ahí también es válido. Sí, también es válido. ¿Por qué? Porque aquí, a diferencia del ejemplo anterior, como lo expliqué ahorita, aquí ya sería una negación y aquí ya sería algo positivo. Entonces, nuevamente, si aplicamos ley de signos entre negativo y positivo, pues voy a tener un negativo. Y nuevamente se me cumple este término, o sea, el universal negativo. Eso es importante que lo tengamos presente. Entonces, como está construido aquí en la primera parte, es como está, se lee de esta forma que estoy subrayando. Todo humano X, tal que X no vuela por los aires. Si yo lo hago así como estoy aquí en la segunda parte, entonces sería ningún humano X tal que X vuela por los aires. Sería la forma de expresarlo así como en esta forma que yo estoy aquí señalando. Entonces, esa es una forma también de jugar un poco y como trabajando. Yo les muestro las dos posibilidades, los dos caminos. Ustedes escogen la que mejor les parezca. Y finalmente nos dice cuál es el tipo de cuantificador que estamos manejando aquí. Yo creo que pues desde el comienzo lo teníamos claro, sabíamos que el cuantificador era un universal afirmativo para el primer argumento y para el segundo era un cuantificador universal negativo. Vamos a hacer un ejercicio de práctica para ver si esto ha quedado claro. Entonces tenemos el siguiente ejercicio. Desarrolla el ejercicio propuesto a continuación. Tenemos dos argumentos. Ser vivo respira para vivir y estudiantes trabajan y estudian. Entonces yo quiero escucharlos. ¿Cuáles serían, siendo muy objetivos, cuál sería el cuantificador? Si sería todos, alguno, ningún, que debería estar en el primer argumento, donde está ser vivo respira para vivir. ¿Qué me responden? ¿Cuál sería? Todo, ¿no? Todo, sí. ¿Y cuál sería el del segundo? Algunos estudiantes trabajan y estudian. Entonces, analizamos que realmente es muy válido que todo ser vivo respire para vivir. No podríamos decir que algunos ser vivos respiran para vivir, porque la verdad es que no carecería un poco del sentido lógico, decir que algunos o que ninguno. Y la segunda, estudiantes trabajan y estudian, en efecto no podemos generalizar, por lo tanto, trabajamos el existencial, que es algunos. Sí, muy válido y eso es lo que tenemos aquí. Ahora, la simbología del argumento. ¿Cómo ustedes determinarían propiamente la simbología para el primer argumento? En palabras de ustedes, ¿cómo sería? ¿Alguna idea? Tenemos, todo ser vivo respira para vivir. ¿Cómo podríamos empezar eso? Simbólicamente hablando. Es bastante sencillo. ¿Quién me da una idea? Todo ser X. Miremos y partamos quién sería X. X sería ser vivo. Ya tenemos que para todo X, ¿es cierto? Tal que
X respira para vivir. Es correcto. Prácticamente así como lo lee, está bien, está válido. Y es así. Todo ser vivo X, tal que X respira para vivir. O otra forma, que es como yo la estaba explicando ahorita, leyendo ahorita, para todo X, tal que respira para vivir X. Listo, ya tenemos la primera desarrollada. ¿Cómo sería la segunda? Algunos estudiantes trabajan y estudian. Hay un conector, yo creo que eso ya estamos bastante ya bien en temas de conectores lógicos. ¿Cómo se llama ese conector del I? ¿Alguno recuerda cómo se llama ese conector del I? No se les olvidó. Adjunción. No escuché. ¿Adjunción? Sería la conjunción. Conjunción. Es correcto, la conjunción. Sí, porque la disyunción es con el O, con el I, y es la conjunción. Conjunción. Es correcto. Miremos cómo sería entonces la segunda. Tenemos entonces que existe un X, ¿sí? Existe un X, que trabaja X y estudia X. Está haciendo las dos cosas, las dos labores prácticamente que en simultáneo. Su forma de leerlo es algunos estudiantes de X, tal que X trabaja y X estudia. O puede ser tal que X trabaja y estudia, no hay problema. Ya hemos desarrollado la simbología del argumento para mis dos argumentos. Ahora, estas sí se las dejo totalmente a ustedes. El tipo de cuantificador que estamos usando, ¿cuál es para el primero y para el segundo? Primero es universal. ¿Universal qué? Afirmativo y negativo. El primero segundo es es particular, afirmativo. Es correcto. El primero es universal afirmativo y el segundo es cuantificador existencial. Es afirmativo también. A veces sobra decir que es afirmativo, cuando no es una negación. Pero sí, es válido decir que es afirmativo el existencial ahí, sin problema. Listo. Tenemos entonces ya propiamente la parte práctica, lo que es el tema de los cuantificadores. Cómo determinar cuándo se coloca un todo, un alguno, un ningún, cuándo es cuantificador existencial, universal. Prácticamente la práctica de ahora era eso, tener claro eso. Ahora vamos a mirar el tema de las proposiciones categóricas. Voy a avanzar un poco rápido en este tema. Simplemente es importante tener en cuenta que la forma propiamente de expresar una proposición categórica, su construcción es esta que les estoy aquí resaltando propiamente. Tenemos el cuantificador, más el sujeto, más la cópula, más el predicado. Bien, tenemos entonces ya la forma que debe tomar una proposición categórica. Las proposiciones categóricas no pueden ser preguntas. Son prácticamente afirmaciones relativamente. Por ejemplo, voy a dar estos dos ejemplos. Son similares a los que he dado anteriormente, pero con un pequeño cambio que les he hecho. Todos los seres vivos son mortales. O bueno, voy a hacer aquí un cambio propiamente. Tendría más sentido expresarlo así. Todos los seres vivos son mortales. ¿Quién sería el cuantificador? Todos. El sujeto serían los seres vivos. La cópula sería son. Y predicado mortales. Propiamente la cópula es quien me une el sujeto con el predicado.
Y el cuantificador es quien me identifica la cantidad. Todos, pues es una generalidad. Algunos, pues bueno, ya no estamos tomándolo todos, sino a apenas una parte. Para el segundo ejemplo, ya manejo el algunos. Y aquí hay algo importante y es en lo que me están fallando. Tengo entonces, algunos vehículos no están en buen estado. El cuantificador es algunos, eso ya queda claro, son los vehículos y la cópula con su negación incluida es no están. Hasta que no están, está bien la cópula. No me omitan la negación, no me omitan este no. Cuando vean que tienen una proposición que se está negando en alguna parte, no me omitan porque eso hace parte indispensable de la cópula. Cuando yo tengo esto, algunos estudiantes me omiten este no. Y eso, pues, hace que esté mal el análisis que ustedes estén aplicando. Por lo tanto, es importante que me den este no cuando estén manejando una cópula. La cópula, recuerden que me une el sujeto del predicado. En ese caso, el predicado es que estén en buen estado. Clarísimo esa parte, ¿verdad? Entonces, importante, aquí estamos afirmando, ¿sí? Afirmativo totalmente, y aquí pues es una negación propiamente con nuestro respectivo. Dentro de eso ya tenemos nuestras 4 formas clásicas de las proposiciones categóricas y su tabla de oposición. Las formas clásicas son estas que tengo aquí en mi lado derecho. Mi tabla de oposición es la que tengo en el lado izquierdo. Entonces, para hacer el cuento no tan largo, sencillamente nosotros debemos determinar en base a las 4 formas clásicas y su forma, cuál es la que nos va a determinar nuestra tabla de oposición. Por ejemplo, si tenemos que voy a hacer aquí voy a variar un momento. Si tenemos, por ejemplo, que P es de la forma A o del tipo A, y Q, supongamos que tenemos un elemento Q, es del tipo O. Miren, aquí estoy hablando del tipo A y el tipo O. El es para todo sujeto, es predicado, o sea, para todo S es P, y el O es que alguno, S no es P. Supongamos que si me da esto, yo aquí tengo que determinar dónde debo yo ubicar el tipo de la categoría que corresponde en base a mi argumento. Por lo menos para P, que es igual a sería aquí. Y para Q sería pues aquí, que sería O. Entonces, propiamente quien me está uniendo a mí es una contradicción. Eso es propiamente lo que nosotros debemos saber manejar desde las 4 formas, desde nuestras 4 formas de proposiciones categóricas hacia nuestra tabla de verdad. Entonces, por eso se lo pongo aquí de una vez, propiamente, pues para poder ser más claro y avanzar en los ejemplos que voy a mostrar a continuación. Tenemos este primer ejemplo, en el cual tenemos que a partir del argumento realice identifique el cuantificador y cualidad. Bueno, la cualidad es la misma cópula. Aquí se las coloco en paréntesis. 2, clasifique la proposición categórica según su clase, ya sea universal, afirmativa, negativa, particular, afirmativa, negativa, etc. Y tenemos que construya los 3 tipos de proposiciones categóricas faltantes, en la cual pues tenemos que, exactamente se nos da en la segunda parte, pues que nos da una particular negativo, como en este caso, pues necesitamos nosotros construir como serían las demás proposiciones. Por ejemplo, entonces tenemos aquí en la primera parte que tenemos que identificar quién es el cuantificador y la cualidad.
Pues aquí yo se las estoy mostrando, ya prácticamente tenemos que el argumento es algunos tutores no viven cerca de la UNAT. Y bueno, identificamos quién es el cuantificador, algunos. Ya sabemos que esto es un existencial. No viven la cualidad, la cópula. Ya sabemos que es un existencial negativo. Por lo tanto, si nos vamos a las cuatro formas clásicas, ya nuestra forma sería algún S no es P, ¿sí? Particular negativa. ¿Qué es lo que tengo acá? Particular negativa. Entonces el existencial, propiamente el existencial, el cuantificador existencial negativo, ya se le cambia un poquito el nombre a decirle particular negativo, ¿sí? Si fuese universal, se mantendría normal, universal afirmativo. La verdad lo haría, sino particular, existencial, son sinónimos prácticamente. Bien, ¿cómo vamos hasta ahí propiamente? Vamos bien, ¿verdad? Entonces, ya tenemos entonces la segunda parte, la clasificación de proposición categórica. Y vamos a mirar entonces la tercera parte. Construya tres tipos de proposiciones categóricas faltantes con misma temática dada. Entonces, ¿cuál es la temática del argumento que nos están dando acá? Ya tenemos el particular negativo. Y tenemos todos los tutores viven cerca de la UNAT, que sería el universal afirmativo, ¿sí? Ningún tutor vive cerca de la UNAT, sería el universal negativo. Y algunos tutores viven cerca de la UNAT, sería el particular afirmativo. ¿Sí? Propiamente es complementar las que me hacen falta de las cuatro formas categóricas, de las cuatro proposiciones clásicas categóricas que tengo acá. ¿Sí? Miren cómo sería su estructura o forma. Es lo mismo que yo estoy haciendo acá. Ya tengo la primera propiamente explicada, que es como me lo da el argumento inicialmente, ¿sí? Que ya es la particular negativa. Es construir las otras tres, que es esta que tengo hoy aquí, las otras que me hacen falta. Y con eso yo ya he solucionado prácticamente este ejercicio. Este ejercicio ustedes lo van a encontrar en su tarea 2, sin duda alguna. Así, pues, propiamente como se lo estoy explicando, es una forma muy sencilla y muy base, pero realmente válida de realizarlo. Pero ahora vamos a entrar en el siguiente ejemplo, que aquí sí aplicamos nuestra tabla de oposición. Entonces, ¿cómo sería el tema de la tabla de oposición? Tenemos entonces lo siguiente. Nos dicen que trabajemos las siguientes proposiciones categóricas aplicando la construcción categórica, los tipos de forma clásica y el cuadro de oposición. Miren, aquí nuevamente estoy trabajando los tipos de forma clásica. Y tenemos dos argumentos P y Q, en la cual tenemos todos los estudiantes son disciplinados y Q, algunos estudiantes son disciplinados. Entonces, ¿cómo sería propiamente aquí? Entonces tenemos solución. 1, construcción categórica y su tipo. Vamos a hacer dos pasitos muy base, 2, 3 pasitos máximo. Tenemos aquí el primer paso, en la cual tenemos para toda P, ¿sí? Propiamente para toda P, vamos a empezar a mirar, vamos a mirar propiamente aquí esta primera parte. Entonces, mi recomendación siempre ha sido como construir un cuadro de clasificar, para poder clasificar cuál es el cuantificador, cuál es el sujeto, cuál es la cópula, cuál es el predicado. Tal cual como se los mostré cuando les dije, esta es la construcción de las proposiciones categóricas. ¿Sí? Entonces, yo les había mostrado, propiamente era así. Cuantificador más sujeto más cópula más predicado, ¿sí? Era lo que yo les había mostrado. Y eso estaba también en el mismo color que les estoy resaltando acá. Pero pues aquí se los estoy mostrando en tablitas, en cuadritos. Un cuadrito que sea más ordenado. Y es como yo lo recomiendo que lo hagan. Entonces, ¿cómo sería? Tenemos entonces el cuantificadores todos. Ya tenemos ahí propiamente que ese cuantificador sería universal.
Tenemos nuestro sujeto que son los estudiantes, la cópula o cualidad que sería son, y disciplinados. Aquí algo importante, si yo tuviese, por ejemplo, en P, todos los estudiantes, aquí yo colocase no, si yo tuviese ese no ahí, ese no son disciplinados, entonces aquí propiamente mi cópula estaría con ese no. Pero pues como no es así, pero aquí les doy el ejemplo a razón de poder ser más explicativo. Bien, entonces el predicado es disciplinados. Tengo propiamente en base al primer paso que mirar cómo sería la estructura que me está mostrando nuestro tipo de forma clásica. Para este caso, nuestro tipo de forma clásica, ¿qué vendría siendo? Todo pues es un cuantificador universal, entonces sería todo. Universal El sujeto pues afirmativa. está ahí, sí, todo ese es, y como esto también es afirmativo, todo ese es P. Se cumple sin problema la universal afirmativa, como acaba de mencionar, creo que Reinaldo. Entonces, así es, todo ese es P. Y la segunda proposición sería pues del tipo I. ¿Cómo lo sabemos? Sencillamente tenemos algunos, ya tenemos, es una particularidad, algunos S son P. ¿Quién cumple eso? Algún S es P. Sería la particular afirmativa de tipo I. Es lo que tengo yo aquí. Listo, ya tengo quién es, qué tipo es mi proposición P y qué tipo es mi proposición Q, que es el tipo A y el tipo I. Vamos a pasar entonces al siguiente paso. Ya entonces propiamente aquí tenemos que P es universal afirmativo y Q es particular afirmativo. Y colocamos en nuestro cuadro de oposición, en este esquema que les estoy colocando, propiamente dónde es P y dónde está Q. Y unimos, y sin duda alguna esto nos da que hay una alternancia, son subalternas. Totalmente. Entonces, de acuerdo con el esquema de oposición, se determina que P y Q son subalternas. Y ya hemos solucionado nuestro ejercicio. ¿Ven lo sencillo que es? Vamos a hacer entonces ahora un ejercicio para cerrar este tema. Vamos a hacer una práctica muy sencilla de un ejercicio que nos den. Entonces tenemos algunos animales no son carnívoros y todos los animales son carnívoros. ¿Cómo debemos entonces empezar a solucionarlo? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería tipo? Sería P y qué tipo iría a ser Q. ¿Sí? ¿Cuál sería la forma? Obviamente en base a la forma, ¿cuál sería la categoría que tome P y cuál sería la categoría que tome Q? ¿Sería tipo A, tipo I, tipo E, tipo O? ¿Quién me dice? Algunos animales tipo I. No son carnívoros. Tenemos algunos animales no son carnívoros. O sea, es tipo O. Tipo, Algún S no es P. Es, es correcto, sí, es válido. Algún S no es P, sí, señor. ¿Y cómo sería Q? La A. Todo S es P. Entonces ya tenemos que el primero es tipo O y el segundo es tipo A. Bien. Y las tablas, pues bueno, yo creo que las tablas son bastante claras. ¿Sí? Aquí sí ven que en la cópula estoy colocando la negación propiamente.
este no son, está aquí. Ahora, ¿qué seguiría? Ya una vez ustedes teniendo en cuenta el tipo que tiene cada proposición, entonces, ¿qué me debería dar mi tabla de oposición en base a lo que acabamos de determinar? ¿Es una subalternancia? ¿Sería una contradicción? Ahí les muestro el esquema para que ustedes pues se puedan guiar más fácil. ¿Qué me daría propiamente? ¿Será que sí me da una contradicción? ¿Será que me daría una subcontraria? ¿O una contraria? ¿Una Una contradicción. A diagonal Una O. contradicción. Resulta que sí, tiene toda la razón. Si yo tengo A y O, pues voy a obtener una contradicción. Entonces el esquema de oposición P y Q me da como respuesta una contradicción. Son contradictorias. Entonces, tenemos claro eso propiamente, y si miramos el sentido desde la lógica proposicional, pues las proposiciones que yo estoy viendo en P y Q se contradicen. Porque digo que algunos animales no son carnívoros, pero luego estoy diciendo que todos los animales son carnívoros, no tiene sentido. Existe una contradicción. Bien. Vamos a hablar un poco de razonamiento deductivo e inductivo. Definición: un razonamiento es deductivo cuando tiene la pretensión de que las premisas proporcionan evidencia terminante para su conclusión, es decir, que la conclusión se sigue evidentemente, o que es inevitable propiamente. Ejemplo: el Everest es la montaña más alta del mundo. Por lo tanto, las montañas del mundo son más bajas que el Everest. Estamos deduciendo, o sea que existe una evidencia bastante fuerte de que como el Everest es la montaña más alta del mundo, pues entonces las otras montañas tienen que sí o sí ser más bajas que esta montaña, el Everest. No dejamos nada al azar, no hay nada probabilístico. Hay evidencia contundente. De ahí nace la deductividad. Entonces, partimos de una generalidad para llegar a una particularidad. De que como tenemos evidencia de que el Everest es la montaña más alta del mundo, pues entonces las otras montañas restantes tienen que ser sí o sí más bajas que el Everest. Miremos ahora su otra parte. El inductivo es un razonamiento, es una forma de razonamiento en que la verdad de las premisas apoyan la conclusión, pero no la garantiza. Existe una alta situación de azar, de aleatoriedad, de probabilidad. Por ejemplo, lunes, martes y miércoles fueron días soleados. Por lo tanto, el día jueves estará soleado. Pero bueno, no todas las semanas son iguales. No todos los días tienen sí o sí que ser iguales. Resulta que si lunes, martes y miércoles fueron soleados, puede que el jueves me llueva. Existe una probabilidad, es decir, no hay algo que me garantice que mi argumento expresado sí o sí tenga la suficiente evidencia para poder determinar que así va a ser. De ahí nace la inductividad. Y es algo interesante porque lo usamos desde nuestra razón de ser prácticamente. Usamos mucho la deductividad e inductividad de forma inconsciente en muchos casos. Otros tal vez sí son conscientes de cuándo deducir y cuándo inducir. Pero eso es importante aclarar. Aquí la inductividad es un azar. La deductividad es
algo que está fijado en evidencia sólida. Vamos a hacer entonces, en base a lo que ya les he dicho, un poco de práctica aquí en el asunto. Tengo aquí dos argumentos, dos ejercicios. Ustedes me van a decir cuál es inductivo y cuál es deductivo. Empecemos por el primero. La temporada de lluvia es esencial para las cosechas. Si Fabián siembra tomates en temporada seca, entonces sus cosechas se perderán. ¿Deductivo o inductivo? ¿Quién me dice? ¿Quién da más? Perderá. ¿Ninguno? Deductivo. ¿Y cuál Porque sería el argumento? el La argumento sería justificación que si Fabián siembra tomates en temporada seca, es lo particular. Pero se sabe que lo general es que en las temporadas, para que haya cosecha, siempre tiene que ser en temporada de lluvia para que haya cosecha. Ese es el general. Entonces vamos de lo particular a lo general. Deducimos. ¿Inducimos? ¿Entonces sería inducivo, deducivo o cuál sería? En base al argumento que me acaba de dar. De lo particular a lo general es inductivo. Ujú. ¿Qué otro me dice otra opinión? Miren, analicémoslo de esta forma. Analicémoslo párrafo por párrafo. Una vez aquí. La temporada de lluvia es esencial para las cosechas. Y ahí hay una coma. Ese Aquí hay sería el general. evidencia, aquí hay evidencia de que en efecto, para que hayan cosechas necesitamos de agua, necesitamos de lluvia. Ahora, hace el caso hipotético. Si Fabián siembra tomates en temporada seca, entonces su cosecha se perderá. ¿En qué se basa esto que estoy aquí, esta conclusión, si no es en la primera parte que voy a hacer acá? Probablemente en lo primero que yo estoy expresando desde la generalidad a lo particular, ellos tienen evidencia para decir qué es qué. Ahí les da una gran ayuda. ¿Qué me dicen en el chat? Vamos a ver en el chat, ¿qué me dicen? Deductivo. Miremos. En efecto, es deductivo. El argumento es de tipo deductivo, ya que parte de la premisa general que las cosechas necesitan de lluvia para prosperar. No es probabilístico porque existe evidencia que sostiene realmente que pues, si siembro en temporada seca, pues no voy a tener ningún tipo de cosecha. Entonces el segundo sería el siguiente. Andrea aprobó los primeros 5 semestres de matemáticas y también aprobó el sexto de matemáticas. Los estudiantes que aprueban más de 6 semestres de matemáticas tienen alto grado de probabilidad de graduarse de esa carrera. ¿Qué me dicen al respecto? ¿Cuál sería la solución? ¿Deductivo, inductivo y por qué? ¿Mm? ¿Será que hay suficiente evidencia que sostenga que realmente si uno pasa 6 semestres de matemáticas o de cualquier carrera, de psicología, de derecho, de economía,
¿Será que si uno pasa 6 semestres de una carrera determinada, ya prácticamente está con un alto chance de graduarse como tal? ¿O cómo sería? Aquí, al contrario de nuestro primer argumento, nos damos cuenta que no hay una base que sustente propiamente, que no haya algo que me garantice que yo voy a aprobar, o que Andrea en este caso vaya a aprobar una carrera de matemáticas. Ella está echando todo a la probabilidad, y aquí mismo lo está diciendo el argumento. Miren, incluso aquí les está dando como ese tic: alto grado de probabilidad. O sea, ahí cuando estén mencionando eso, simplemente la solución está por sí sola. ¿Cuál sería entonces? La inductividad, ¿verdad? Entonces el argumento es del tipo inductivo, ya que parte de lo particular y concluye lo general. Se presenta una tendencia y la conclusión presenta incertidumbre o probabilidad. ¿Sí ha sido claro el tema de deductivo e inductivo? ¿O hay preguntas? Bueno, si no las hay, eso sería todo por el tema de hoy, el tema del CIPAS de hoy. Agradecerles a todos por la participación, la asistencia. Entonces, bueno, voy a dejar hasta acá la grabación.